noches. Bueno, mi nombre es Eduardo Balán, tengo 57 años, soy papá de Carmela y Amanda, que tienen 20 y 15 años, y soy precandidato a intendente a la Municipalidad de Moreno. Soy un educador popular, un comunicador, y bueno, hace más de 30 años que llevo adelante un proyecto en Cuartel Quinto, que es una escuela primaria, escuela de arte y un centro cultural barrial gratuito para unas 500 familias de la zona de Cuartel Quinto. Bueno, originalmente mi familia es de San Martín y Panamericana, del barrio de Florida. Mi papá se llamaba José Andrés, le decíamos Mimó, y mi mamá Nelly, y tengo dos hermanos, Claudio y Ana, hermanos menores. Mi viejo era un perito mercantil, un flaco muy de barrio, muy divertido, hincha de Platense, tanguero, un gran tipo, muy querido. Y mi mamá también era un personaje, ella era obstétrica, era partera, pero también era docente, era profesora de estenografía que había en esos años, o sea, bueno, dactilografía y caligrafía. Y trabajaba en las escuelas para adultos, y los dos un matrimonio una pareja muy devota uno del otro. Tenían sus agarradas, pero la verdad que hasta el final estuvieron uno al lado del otro, muy solidarios el uno con el otro, y se amaron mucho toda su vida. Y bueno, eso también me marcó. Yo tuve el privilegio de estar en una casa donde, aunque había problemas que había que sobrellevar, el clima era de una unión muy piola, muy importante. Y de mis papás, ¿no? Que realmente eran una pareja realmente entregada a la construcción de una familia, no tenían otra prioridad. Así que nos dieron todo a mí y a mis hermanos. Y en el caso mío se tuvieron que bancar porque también mi adolescencia transcurrió durante la dictadura. O sea, en el 76 yo tenía 11, 12 años, y cuando termina la dictadura ya tenía 17. Perdón, del 66, no, cuando termina la secundaria empieza, digamos, todo el periodo de la democracia. Entonces, y también fue la época en la que yo empecé a descubrir la necesidad de la militancia, de la actividad política. Y mis viejos eso les dio un poco de miedo, en el sentido de que estaban muy preocupados porque yo era el hijo mayor, y empecé a mostrar un compromiso con las cosas sociales que les preocupó. Pero después, con el paso del tiempo, recuperamos toda esa historia, y la verdad que el capítulo de la relación con mis viejos es un lindo vector de toda mi vida, porque tuvo sus momentos difíciles, pero terminó con mucho amor, y yo estoy muy agradecido a ellos, ¿no? Ah, sí, tal cual. No, yo era de pibe, tenía una combinación de cosas, porque por un lado, desde pibe, desde los 6, 7 años, por ejemplo, era buen jugador de fútbol, era un muy buen puntero derecho, y por otro lado tenía también muchas habilidades que tenían que ver con el arte y con la comunicación. Me gustaba dibujar, escribir, cantaba, componía canciones. Me había inventado un personaje, un cantante que no sé si habrá existido o no, pero siempre pareció que había sido un invento mío, que se llamaba Nito Bechala, y yo andaba de pibito por toda la casa haciendo que cantaba con ese micrófono y qué sé yo,
y dibujaba historietas, y entonces era un pibe muy, por un lado, muy fantasioso, muy de las series, de las historietas, de las aventuras, muy amiguero, y después por el otro lado también estaba muy, siempre de pibe, muy preocupado por la cuestión del bien y el mal. O sea, toda la cuestión ética me importaba mucho, los héroes, la justicia, eso también fue algo que me marcó desde siempre, ¿no? Desde unos años después, cuando ya era más grande y escribía, gané como un concurso de cuentos cuando tenía también creo que 15, 16 años, y era también un cuento sobre un problema moral, un tema de corrupción ambientado en la campaña del desierto y qué sé yo. Con esto te quiero decir que mis travesuras tenían que ver con lo fantasioso que era yo también. Y confundir a veces la realidad con la fantasía. Una vuelta de pibito me disfracé de un superhéroe y como veía que en la tele, las series, a los personajes todos los días les pasaba algo, yo agarré y me inventé un superhéroe y un día que no estaban mis viejos, que estaba mi hermanita más chiquita, le dije, bueno, espérame acá, y me fui a recorrer el barrio con mi capa a ver si dónde sucedía la aventura que me tocaba a mí. Por supuesto los vecinos se reían, le avisaron a mis viejos, yo volví, todo bien, pero te quiero decir que era ese tipo de personaje, ¿no? Y bueno, después, qué sé yo, mil anécdotas de la infancia, pero el carácter de Eduardito Balán era muy fantasioso, muy amiguero y muy de las aventuras, de todo eso. Yo si ahora tuviera que elegir un superpoder, me gustaría desarrollar un superpoder que pudiera implicar escuchar lo que las personas dicen y tener la capacidad de poder ordenar los problemas y encontrar soluciones colectivas a esos problemas. Ese superpoder, mira, la propuesta nuestra se llama poder comunitario, ¿no? Porque el tema del poder es un tema central. O sea, el poder no es algo en sí ni malo ni bueno, porque es una capacidad. El tema es si ese poder va atado a la sensibilidad y a la disposición a resolver los problemas colectivos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el superpoder que a mí me gustaría desarrollar es ese, la capacidad de entender la lógica del otro, porque a veces, hablando con la gente, con la diversidad de lógicas que hay en el pueblo, uno tiene la tentación de identificar una diferencia de una lógica con una diferencia ideológica. Y a veces no, a veces es que la gente piensa de otro lugar, pero en el fondo estamos de acuerdo. Bueno, para poder llegar a ese punto hay que tener una capacidad de escucha importante, y eso es lo que me gustaría desarrollar como superpoder. De la infancia. Sí, ahí había todo el tema de la comida en la casa de mi viejo era importante, porque el otro día comentaba que nosotros teníamos las 4 comidas en casa. Desayunábamos un café con leche, algo, y un pan con manteca, con mermelada. Al mediodía mi vieja nos recibía, habían vuelto de la escuela, y nos preparaba un plato de sopa y un plato de comida. A media tarde teníamos la merienda, también un toddy, un café con leche, un mate cocido o algo, y a la noche cenábamos y de vuelta 2 platos, ¿no? Digo esto porque toda esa rutina del cuidado en la alimentación es algo que yo no veo en nuestro pueblo ahora,
porque no se puede, todo se resuelve con un guiso a la noche, con unos bizcochitos, unos criollitos, el mate, y a mí me parece que ese era un detalle de cuidado que yo pude disfrutar y que me parece que debería ser un compromiso de cualquier gobierno comunal, que todo el pueblo tenga las 4 comidas, como dice Lula en Brasil, que todos comamos las 4 comidas y se garantiza eso, ¿no? Y en ese plan, porque como mi vieja laburaba y mi viejo también, a veces había que hacer unos platos de comida para salir del paso, y había uno que era rápido, pero que para mí era un manjar, que era si se combinaba que podían hacer un churrasco con fideos con manteca. Eso era medio rápido, pero para mí era un manjar. Y después el otro día contaba que cosas, ¿no?, de mi familia, que durante toda la semana se tomaba agua. Y el domingo, cuando comíamos un asado en casa, mi viejo nos compraba 7-Up. O sea, tomábamos el privilegio del domingo era que tomábamos una gaseosa, ¿no? Con eso te quiero decir que también mi familia era una familia humilde, pero teníamos detalles que convertían algunos días en una fiesta y que nos sentíamos queridos entre nosotros, ¿no? El primer trabajo, mira, integré, mi primer forma de actividad y de militancia, ya a los 14, 15 años, fue integrarme. Vuelvo a recordar que era la época de la dictadura y había unos grupos que tenían que ver con grupos juveniles de orientación más cristiana, católica, de la iglesia. Y yo me sumé a un movimiento porque, claro, como dibujaba, cantaba, podía coordinar actividades educativas y eso, me sentía muy a gusto en esos campamentos, en esas caminatas a Luján, actividades que tenían que ver con la religiosidad popular. Y resultó que a los 17, 18 años me convocaron a integrar una comisión de pastoral juvenil en donde yo tenía la tarea de trabajar en todo el país con grupos juveniles a través de acciones de capacitación, de coordinación de actividades. Ese fue mi primer laburo. Y después todos mis laburos a posteriori tuvieron que ver con que, como estudié para el profesorado de enseñanza primaria, pero hice una especialización en comunicación educativa, todos mis primeros laburos, por suerte también, tuvieron que ver con aplicar la comunicación a distintos temas de índole comunitario. Entonces, trabajé unos años en la región sanitaria Quinta haciendo cartillas para los agentes de salud de los barrios. Entonces aprendí mucho del tema sanitario, trabajé en un hospital, trabajé en una asociación civil que tiene que ver con el tema de la tierra y la vivienda, que se llama Madre Tierra, que trabaja acá en nuestro distrito, que hizo planes de lotes con servicios en El Milenio, en Ayelén. Y ahí aprendí mucho del tema de la problemática de la tierra y la vivienda, de la regularización dominial, de la infraestructura barrial. Y después, como también estuve en el tema educativo, porque fundamos una escuela primaria, es como que el tema de saber dibujar y poder plantear material didáctico me permitió conocer a fondo muchas políticas públicas de tipo comunitario. Hice, por ejemplo, unas cartillas sobre cooperativismo cuando tenía 20 años que fueron un curso de cooperativismo para mí hacerlas, porque tuve que estudiar cooperativismo, hablar con cooperativistas y traducirlo eso en un material. A los 21 años, por ejemplo, me llamaron del movimiento agrario formoseño para ilustrar un estatuto de las ligas, de lo que eran las ligas agrarias formoseñas. Y entonces resultó que ese pibe de 20 años, bueno, tuve que viajar a Formosa, dormir en un galpón, encontrarme
con todos los delegados del movimiento campesino formoseño y con los aportes de todos, armar una versión del estatuto de ese movimiento. Lo que yo aprendí en esos meses, en esa semana, que fue en realidad, fue fundamental, porque fue ahí en el calor de Pozo del Tigre, en contacto con el campesinado y traduciendo lo que decían a dibujos, historietas, porque lo querían hacer en esa versión porque la mayoría de los dirigentes campesinos o de las familias tenían problemas de alfabetización. Entonces había que hacer material didáctico popular. Y después hice lo mismo para un sindicato, para ATE, hice cartillas de capacitación de delegados de sindicatos en todo el país y viajé por todo el país y conocí la problemática del Estado en todo el país, también de los trabajadores del Estado. O sea que el asunto de dibujar y lo pedagógico fueron un pasaporte a conocer el corazón de la política comunitaria en varios temas, ¿no? Eso también fue un privilegio muy lindo para mí, digamos. Sos de Cuartel Quinto, el Colmenar fue una de las organizaciones más importantes. ¿Qué relación, qué recuerdos, qué fue, qué simbolizó, digamos, en esto mismo que estás contando del Colmenar, esa experiencia? Y claro, ahí el Colmenar fue un antes y un después en mi vida, porque conocía la experiencia, la vine a entender de jovencito, tenía 20 y pico de años, y además tuve un orgullo también, que es que me llamaron los de la Mutual El Colmenar unos años después, cuando la Mutual cumplió 10 años, porque tenían que hacer un mural gigante con un montón de dibujitos de todas las organizaciones, y que ellos querían retratar una multitud de los que componían el Colmenar. Y hacer ese afiche para los compañeros del Colmenar, después de haber seguido esa experiencia durante tantos años, también fue una bendición para mí. Porque en ese sentido me marcó que cuando una necesidad comunitaria es asumida por una organización popular sin fines de lucro y de tipo colaborativo, no solo se gestiona ese servicio con eficacia, sino que además el lucro que se logra con ese servicio que se presta, el recurso que se consigue, se vuelve a invertir en la comunidad, en desarrollo de lo territorial. Así fue que el Colmenar fue, como organización, un poco madre, entre comillas, de cientos y miles de organizaciones comunitarias que hoy existimos en Moreno. Entre ellas, la que nosotros creamos, que se llama el Culebrón Timbal. Nuestro colectivo, nosotros tenemos un 1114 viejo, todo que usamos de furgón, de escenario ambulante y todo, y es un viejo colectivo del Colmenar, ¿no? Entonces, conocer la experiencia del Colmenar y a todas sus compañeras y compañeros me cambió la vida a mí.
Bueno, para mi moción de privilegio no vendría mal hacer una historia de dónde viene lo que quiero proponer o queremos proponer en materia de política. Yo me hice en una experiencia que es una productora cultural comunitaria que se llama El Culebrón Timbal y que ya tiene 30 años en Cuartel Quinto. ¿Por qué? Porque yo descubrí de joven que el arte, la cultura y la comunicación, cuando se usaban en modo de organización de lo comunitario, tenían un efecto transformador increíble. Le cambiaba la vida a mucha gente. Y en base a eso fuimos bosquejando, ensayando un tipo de organización comunitaria que hiciera eje en la cultura comunitaria, el arte y la comunicación para cambiar la realidad de nuestros barrios. Y en ese tránsito fuimos descubriendo que eso que yo imaginaba en el terreno del arte y la cultura y la comunicación también tenía que ver con un posible cambio político, porque así como el arte que nosotros hacíamos empezaba a ser una herramienta de construcción comunitaria, eso se podía llevar al terreno de la política si se dejaba un poco de lado el tema de la política como algo que deben hacer unos profesionales de la política, y la política podía ser materia de algo que hagamos a nivel comunitario. Por eso, desde el año 2000 prácticamente, cuando fue la crisis del 2001, es que en nuestra organización, en conjunto con otras organizaciones, empezamos a luchar por la idea de una democracia participativa, de la cultura comunitaria y de la economía social. Y es en esa clave que en esos años lo que hicimos fue toda una campaña por la implementación de algo muy sencillo que se puede hacer en cualquiera de nuestros municipios y que se llama presupuesto participativo. Logramos que se aprobara en algunos distritos de la región, pero acá en Moreno se hizo una experiencia muy embrionaria. Y ahí voy al tema de la propuesta, de la moción de privilegio, y ligarlo con lo que fue la historia del Colmenar. Nosotros lo que estamos diciendo es que se puede gobernar la Municipalidad de Moreno con una mirada comunal de tipo comunitaria y participativa, y hacer base en dos cosas que tienen mucho que ver con la identidad de Moreno. Si bien es cierto que Moreno tiene varias ciudades adentro, porque la zona de Trujuy es una ciudad, Paso del Rey también es una ciudad, Moreno Centro es una ciudad, creo yo que Moreno todavía conservamos una cultura, una identidad que tiene algo de pueblo, y eso es un valor. Y el municipio podría ser una organización amigable con el vecino, en donde se vayan resolviendo los problemas, pero con mucha capacidad de escuchar al vecino y traducir el interés comunitario en política pública. Por eso nuestra propuesta madre de las 10 propuestas que tenemos para implementar en el gobierno es el presupuesto popular participativo. Y lo quiero relatar en forma sencilla y breve, pero para que se entienda el impacto que eso tendría. Con apenas el 5% del presupuesto municipal, se podrían en 100 lugares de Moreno institucionalizar un nuevo tipo de ámbito que sería el foro barrial, que podría abarcar la realidad de hasta 6.000 pobladores, y cada uno de esos foros barriales podría administrar por año la cifra de 100 millones de pesos en proyectos que las vecinas y los vecinos propongan para realizar en su misma comunidad. En 4 años son 400 millones de pesos en playones deportivos, señalización, cartelería, refacción a organizaciones comunitarias, anfiteatros, estructuras educativas, talleres. Se podría pagar a profesores para tener todas las semanas bicicleteadas, actividades comunitarias, actividades juveniles, prevención de la salud.
Eso implicaría que se triplicaría la obra pública comunitaria en Moreno. Es cierto que se hizo mucho en Moreno, eso es innegable, pero también es cierto que con participación popular no solo se haría el triple, sino que además se resolvería el tema de que se está subejecutando el presupuesto municipal. Con participación comunitaria no se subejecuta nada, todo se usa en función de la comunidad. Y sobre esa dinámica es donde trabajan de forma virtuosa una mayor inversión en las políticas de salud ejecutadas desde el Estado, en la política educativa, incluso en materia de seguridad, porque se pone en marcha una economía que puede combatir a esa economía, esa microeconomía del delito que de alguna manera está en un montón de lugares de nuestro distrito. Y entonces hace que en ese escenario de proactividad comunitaria se puede orientar y dirigir con mayor eficacia la acción de las fuerzas de seguridad, ahí donde tienen que estar, ¿no? No persiguiendo a cualquier pibito que por portación de cara, sino yendo a donde están las verdaderas madrigueras de la gente que le hace daño a nuestros pibes. Pero para eso hace falta una comunidad presente, protagónica y participando todos los días. Bueno, eso se logra democratizando la gestión municipal con políticas concretas como el presupuesto popular participativo y complementándolas con instituciones que hemos tenido en Moreno, como por ejemplo los consejos de la comunidad, que hubo hace un par de décadas en todas nuestras localidades. Se podría complementar con políticas educativas diseñadas a nivel de cada localidad, combinando la acción de la educación de gestión estatal, la de gestión privada y la de gestión social, los bachilleratos populares, las organizaciones de educación popular, el tema sanitario, el tema de la obra pública. A mí me da la impresión de que una política que se entienda como basada en la participación popular, nos daría la sensación de que Moreno renace, de que Moreno renacería en la recuperación de su actividad comunitaria. Por eso es que nos costó un montón de trabajo, pero estamos logrando posicionar la propuesta de poder comunitario en estas elecciones para que la comunidad pueda ver ahí una opción que en el fondo le está diciendo: vení a gobernar a cada vecino y a cada vecina, vení a gobernar, y que vos tenés que ser protagonista de la etapa que viene, ¿no? ¿Qué lista es? Es la lista 4, celeste y blanca, dentro de la interna de Unión por la Patria, ¿no? Yo por ahí pienso que en la interna de Unión por la Patria se discute mucho el tema de, entre comillas, el peronismo, ¿no? De quién es más peronista, qué sé yo, ¿no? Y el peronismo como doctrina, como pensamiento. Bueno, en Poder Comunitario habemos muchos que venimos de la mirada del peronismo, hay muchas y muchos que no, pero si yo tengo algo que rescatar de lo que implica el peronismo como proyecto político, me quedaría con esa idea de la comunidad organizada. Y la comunidad organizada empieza democratizándose. Entonces, no es cuestión en estas elecciones de hacer una guerra de aparatos corporativos. El tema es si Unión por la Patria puede ser el espacio político que le proponga a la comunidad de Moreno convertirse en protagonista de una experiencia participativa. Y por eso es que le pedimos a la gente que agarre la boletita del tipo del sombrero. Yo uso sombrero, ahora me lo saqué, lo tengo por ahí. Ahí, mirá. Van a ver que en una de las boletas el tipo está con un sombrerito. Que voten a la lista 4 y que creamos todos en la posibilidad de convertir esta crisis en una oportunidad, y la única manera es con Poder Comunitario. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te sentiste? No, espectacular, más relajado que otras veces. Lo uso así a la manera medio campera, a cara descubierta.